Es posible que te encuentres aquí porque has experimentado el dolor profundo de perder a alguien a quien amabas. Este dolor, esta sensación de vacío, no es fácil de enfrentar. Puede parecer que el mundo se desmorona, que el suelo se te escapa de debajo de los pies y que las sombras del desconsuelo te persiguen. La partida de un ser querido nos desafía, nos enfrenta a nuestra vulnerabilidad y a nuestra necesidad de conexión. Pero, ¿y si te dijera que este dolor es una oportunidad? Una oportunidad para comprender algo mucho más profundo dentro de ti, una oportunidad para crecer. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, tenía una visión particular sobre el sufrimiento humano. Él creía que el dolor no es simplemente algo que debemos evitar o escapar, sino una puerta hacia una comprensión más profunda de nuestro ser. El dolor, en sus diversas formas, es un catalizador para el autoconocimiento. Y si estás aquí, es porque tal vez en este momento te encuentras atrapado entre lo que fue y lo que podría ser. Antes de avanzar, aprovecho para decirte que mi libro ya está disponible. Está lleno de consejos y técnicas para ayudarte a superar bloqueos emocionales y amarte más. Encuentra el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Continuamos. El soltar a alguien que amas es un proceso doloroso, pero es un proceso profundamente transformador. Cuando amamos a alguien, a menudo nos fusionamos con esa persona. Nuestras vidas se entrelazan, nuestras emociones se mezclan, y llega un punto en que nuestra identidad se ve parcialmente definida por esa relación. Esto es lo que Jung llamaría una proyección. Proyectamos en el otro nuestras propias esperanzas, deseos y, en muchos casos, nuestra idea de lo que es el amor. Sin embargo, al soltar a esa persona, lo que realmente estamos soltando no es solo a ellos, sino la proyección que hemos hecho de ellos sobre nuestra vida. La verdadera dificultad viene cuando tenemos que confrontar el vacío que deja esa persona en nuestra psique. Jung nos dice que lo que realmente se nos pide en estos momentos es mirar hacia adentro. El dolor que sientes por la partida de alguien es, en realidad, un reflejo de lo que aún no has integrado dentro de ti. Es un llamado a conocerte más profundamente, a explorar aquellos rincones de tu alma que por miedo o por comodidad has dejado sin tocar. El dolor no desaparece simplemente porque lo ignores, al contrario, crece y se manifiesta de diversas formas en tu vida, pero Jung no nos dejaría en este lugar oscuro y doloroso sin ofrecernos una salida. El primer paso para superar este dolor, según sus enseñanzas, es aprender a integrar esas partes de ti que no habías querido enfrentar. El amor que sientes por esa persona es real, pero es importante entender que el amor no se define únicamente por la presencia del otro. El verdadero amor comienza cuando aprendes a amarte a ti mismo, cuando puedes encontrar la paz en tu propio ser, independientemente de las circunstancias externas. Es fácil perderse en la idea de que solo en el otro se encuentra nuestra felicidad. Pero Jung nos invita a mirar hacia adentro, a descubrir las riquezas ocultas en nuestra propia alma. El proceso de soltar a alguien es, en última instancia, un ejercicio de autodescubrimiento. En lugar de aferrarte al dolor, te invita a convertir ese dolor en algo significativo. Cuando sueltas, en lugar de quedarte atrapado en la nostalgia o el arrepentimiento, puedes hacer espacio para algo nuevo, algo que aún no has comprendido, algo que te lleva hacia un nivel más alto de conciencia. La sombra, ese concepto central en la psicología de Jung, juega un papel fundamental en este proceso. La sombra representa todo lo que hemos rechazado de nosotros mismos, aquellas partes que preferimos no ver, aquellas que nos avergüenzan o nos asustan. Cuando estamos en una relación, es fácil proyectar esas sombras en la otra persona, esperando que sean ellos quienes las resuelvan. Pero al soltar, nos vemos obligados a confrontar nuestra propia sombra.
nos enfrentamos a nuestras inseguridades, a nuestros miedos más profundos, y eso puede ser aterrador. Es importante entender que la sombra no es algo negativo en sí mismo. Es una parte de nosotros que necesita ser reconocida y aceptada para que podamos ser seres completos. Cuando eliges enfrentar tu sombra en lugar de huir de ella, algo extraordinario sucede. Te liberas de la influencia de esos patrones que te mantenían atrapado. El dolor de soltar a alguien puede, entonces, convertirse en un proceso de liberación, en el que ya no necesitas depender de la presencia de otro para sentirte completo. Esto es lo que Jung entendía por el proceso de individuación: convertirte en quien realmente eres, sin las máscaras que te has puesto para encajar o ser aceptado. Al soltar, dejas espacio para que tu alma crezca. El universo, o como Jung lo llamaría, el inconsciente colectivo, no quiere que vivas en la falta, en la carencia o en la lucha constante. Al liberar lo que no te pertenece, puedes empezar a atraer lo que está alineado con tu verdadero ser. Este proceso no es fácil, pero es el camino hacia una vida más auténtica. En lugar de aferrarte a lo que has perdido, empieza a concentrarte en lo que aún está disponible para ti. Este es el verdadero poder de soltar. No es un acto de rendirse, sino un acto de apertura. Es importante entender que soltar no significa olvidar. No se trata de borrar los recuerdos o de negar el amor que compartiste con esa persona. Soltar significa liberar la necesidad de aferrarse a algo que ya no está. Es permitirte seguir adelante, no porque no te duela, sino porque has comprendido que el dolor tiene un propósito. Ese propósito es tu crecimiento. Jung nos enseña que todo lo que experimentamos en la vida, incluso el dolor más profundo, tiene una lección que aprender. Y solo cuando estamos dispuestos a enfrentar esa lección, podemos realmente trascender el sufrimiento. Cuando nos enfrentamos al dolor de soltar a alguien que amamos, el miedo al vacío es uno de los mayores obstáculos. El miedo de que, al dejar ir a esa persona, perdemos una parte de nosotros mismos. Pero lo que realmente estamos perdiendo no es a la otra persona, sino la imagen que nos habíamos formado de la relación, esa idea idealizada de lo que podría haber sido o de lo que pensamos que significaba nuestra vida. Es en este punto donde el trabajo de Carl Jung se vuelve esencial. Él entendía que el sufrimiento, aunque doloroso, es una puerta que se abre hacia un viaje hacia el interior, un viaje que, aunque lleno de incertidumbre, tiene el potencial de transformarnos. Este proceso de transformación comienza cuando decidimos mirarnos en el espejo sin la influencia de esa relación. Cuando el dolor es tan intenso que parece inmanejable, es cuando más debemos detenernos a escuchar lo que realmente está ocurriendo dentro de nosotros. En lugar de continuar buscando consuelo en el exterior, Jung nos invita a entrar en contacto con nuestra propia psique, a explorar nuestras emociones, a entender lo que realmente estamos sintiendo. El dolor de perder a alguien es un reflejo de una parte de nosotros mismos que aún no hemos integrado. El proceso de integración que Jung describe no es un proceso pasivo, es una actividad activa, un trabajo interno que requiere valentía y disposición para enfrentar aspectos de nosotros mismos que hemos ignorado o reprimido. Las emociones intensas que surgen cuando perdemos a alguien pueden ser vistas como una invitación a sanar las partes de nosotros que aún están heridas. A menudo, nuestro dolor está relacionado con expectativas no cumplidas o con la imagen que nos hemos formado de lo que el amor debe ser. Este dolor, en realidad, es una manifestación de nuestra incapacidad para aceptar la impermanencia de la vida. Pero es solo al aceptar que todo es transitorio, al permitirnos sentir el dolor sin huir de él, que realmente comenzamos a sanar. Jung nos enseña que la clave para superar este dolor radica en el proceso de individualización. Cuando soltamos a alguien,
estamos abriendo espacio para que lo que realmente necesita florecer dentro de nosotros emerja. En este espacio vacío podemos comenzar a conectarnos con nuestra verdadera esencia, esa que ha estado cubierta por las capas de las expectativas y las proyecciones. Al soltar, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. Nos liberamos de las ideas preconcebidas que teníamos sobre lo que debería ser el amor y la relación. Nos damos permiso para ser nosotros mismos, sin las restricciones que impone una conexión que ya no está alineada con nuestra verdad. Es común que al soltar nos sintamos como si estuviéramos perdiendo nuestra identidad. Pero, paradójicamente, es en este momento de aparente vacío donde más cerca estamos de encontrar quienes realmente somos. El dolor, entonces, se convierte en una herramienta de crecimiento. Nos desafía a abandonar las falsas identidades que nos hemos creado y nos impulsa a explorar nuevas posibilidades, nuevas formas de ser. Este proceso de transformación es doloroso, sí, pero es también liberador. Al aceptar el dolor y permitirnos sentirlo plenamente, comenzamos a liberarnos de las cadenas que nos atan a lo que ya no nos sirve. El inconsciente, según Jung, tiene la capacidad de guiarnos en este proceso de sanación. Aunque el dolor sea intenso, el inconsciente sabe que, si nos permitimos atravesarlo, nos llevará a un lugar más auténtico. A medida que avanzamos por este camino, comenzamos a ver que el dolor no es el enemigo. El enemigo es la resistencia a aceptar lo que está sucediendo. Mientras más resistimos el dolor, más fuerte se vuelve. Pero cuando lo aceptamos, cuando lo sentimos sin miedo ni juicio, el dolor comienza a transformarse en una energía que nos impulsa hacia adelante. A menudo, el acto de soltar a alguien implica una profunda reconfiguración de nuestra vida. Las rutinas cambian, los lugares cambian, las relaciones cambian. Todo lo que conocíamos como seguro parece desmoronarse. Sin embargo, es precisamente esta reconfiguración la que nos ofrece la oportunidad de reconstruir nuestra vida desde una base más sólida. En este proceso, la soledad puede aparecer como una compañera incómoda, pero es en la soledad donde realmente comenzamos a conocernos. Jung veía la soledad como una oportunidad para entrar en contacto con nuestro yo más profundo, para explorar nuestras motivaciones, deseos y miedos sin las distracciones externas. Es posible que, al principio, la soledad se sienta como un vacío aterrador, pero con el tiempo, este vacío se convierte en un espacio fértil para el crecimiento. Al principio puede ser difícil, sí, pero Jung nos recuerda que la verdadera curación solo ocurre cuando somos capaces de estar con nosotros mismos, de abrazar nuestra oscuridad, de aceptar nuestras imperfecciones. Este proceso es un acto de valentía. Requiere el coraje de vernos tal como somos, sin adornos ni excusas. Es un viaje hacia nuestra autenticidad, hacia la integración de todas las partes de nosotros que hemos evitado. Cada emoción que experimentamos, incluso el dolor de soltar a alguien, tiene un propósito. Ese propósito es guiarnos hacia una vida más plena y auténtica. Cuando comprendemos que el dolor es una señal de que estamos creciendo, empezamos a verlo no como un enemigo, sino como un maestro. En lugar de rechazar el dolor, podemos elegir abrazarlo y aprender de él. Este es el mensaje central de Jung. El dolor es parte del proceso de individuación, de convertirnos en quienes realmente somos. A medida que atravesamos este proceso de soltar, nos enfrentamos a una parte fundamental de nuestra existencia, la aceptación de la impermanencia. Todo lo que es externo a nosotros es temporal, y las relaciones, aunque profundamente significativas, también están sujetas a esta ley universal. Jung nos invita a aceptar esta impermanencia, a comprender que el amor, al igual que cualquier otro aspecto de la vida, es transitorio. Esto no significa que el amor sea menos real o valioso.
sino que nos invita a ver más allá de la necesidad de aferrarnos a lo que ya no está. El proceso de soltar no es algo que se pueda hacer de manera rápida o sin esfuerzo. Requiere paciencia y, sobre todo, un profundo respeto por nuestro propio proceso emocional. A menudo, cuando estamos en medio de una ruptura o de la pérdida de alguien amado, nuestra mente se llena de preguntas que no tienen respuestas inmediatas. Nos preguntamos por qué las cosas sucedieron de la manera en que lo hicieron, qué hicimos mal o qué podríamos haber hecho diferente. Estos pensamientos pueden ser desgarradores, pero Jung nos recuerda que la respuesta no está en las preguntas, sino en la disposición para soltar. Cuando nos aferramos a las preguntas sin respuesta, nos quedamos atrapados en un ciclo de sufrimiento interminable. Jung enseñó que la mente consciente y el inconsciente no siempre están en armonía, y en estos momentos de dolor, el inconsciente tiene mucho que enseñarnos. El inconsciente es la parte de nosotros que sabe lo que necesitamos para sanar, y al permitirnos estar presentes con nuestras emociones, sin intentar bloquearlas o racionalizarlas, abrimos la puerta a la comprensión más profunda. El dolor de soltar a alguien también tiene que ver con la resistencia al cambio. En el fondo, nos resistimos a la transformación que este proceso nos exige. Dejamos ir a alguien porque la relación ya no nos sirve, pero lo que realmente estamos dejando ir es una parte de nuestra vida, de nuestra historia. Nos resistimos a cambiar nuestras costumbres, nuestras rutinas, nuestros vínculos. Pero Jung nos enseña que el cambio es una parte esencial de la vida. De hecho, el cambio es lo que nos permite crecer. Cada vez que soltamos, nos enfrentamos al miedo de lo desconocido, al miedo de no saber qué vendrá después. Pero es en ese espacio incierto donde realmente podemos encontrar nuestra verdadera fuerza. La dificultad de soltar a alguien puede estar también vinculada con lo que Jung denominaba la relación con el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es el depósito de experiencias y símbolos compartidos por toda la humanidad. Esta conexión profunda que sentimos con los demás no es simplemente una experiencia individual, sino parte de algo más grande. Cuando soltamos a alguien, podemos sentir que estamos desconectándonos no solo de esa persona, sino de esa energía compartida. Sin embargo, Jung nos recuerda que, aunque las conexiones humanas son poderosas, el verdadero propósito es nuestra conexión con nuestro propio inconsciente, con nuestra propia esencia. El soltar a alguien no nos separa del todo, sino que nos conecta más profundamente con nosotros mismos. A medida que te permites vivir este proceso de soltar, es probable que experimentes momentos de duda. En estos momentos, es importante recordar que el dolor es solo temporal. Al principio, puede sentirse como si todo lo que has conocido estuviera desmoronándose, pero con el tiempo, la claridad llega. En cuanto decides liberar lo que ya no te pertenece, te abres a nuevas posibilidades. Es como si una vez que sueltas lo que has estado sosteniendo con fuerza, el universo se alinea para ofrecerte nuevas oportunidades, nuevas personas y nuevas experiencias que están mucho más alineadas con tu verdadero ser. Es importante, entonces, no apresurarse en el proceso de soltar. La sanación no tiene un calendario. Cada persona tiene su propio ritmo, y eso es algo que debemos respetar. Jung nos enseña que la paciencia con nosotros mismos es una forma de amor. Soltar es un acto de valentía, pero también de autocuidado. Al darnos espacio para sanar, al no presionarnos para superarlo rápidamente, estamos permitiendo que nuestro ser se repare y se reconstruya de una manera que solo podemos entender cuando nos detenemos y reflexionamos. Este es el momento en el que el dolor comienza a transformarse. Cuando dejamos de resistirnos al proceso, cuando dejamos de aferrarnos a la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes, comenzamos a ver con claridad. Soltar no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. No significa que estemos perdiendo algo importante,
sino que estamos eligiendo lo que es mejor para nosotros. Este es un acto de amor propio, un recordatorio de que, en última instancia, somos responsables de nuestra propia paz interior. Es vital que reconozcamos que este proceso no es lineal. Habrá momentos en los que el dolor resurja, cuando las emociones vuelvan con fuerza, y eso está bien. El proceso de soltar no es algo que suceda de una sola vez, sino un viaje continuo. Es natural que, a medida que avanzamos, volvamos a tocar esa herida de vez en cuando. Pero la diferencia está en cómo elegimos responder a esos momentos. En lugar de dejarnos consumir por el dolor, podemos elegir verlo como una oportunidad para profundizar más en nuestra sanación. Cada vez que un recuerdo o un sentimiento vuelva, tenemos la oportunidad de integrarlo, de comprenderlo y finalmente de dejarlo ir. Lo importante, según Jung, es reconocer que todo lo que vivimos, incluso el dolor más profundo, tiene un propósito en nuestro camino hacia la individuación. Cada relación, cada pérdida, cada doloroso proceso de soltar, nos acerca más a nuestra verdad. Nos recuerda que, aunque las personas y las circunstancias cambien, la conexión más profunda que podemos tener es con nosotros mismos. Cuando nos permitimos experimentar la totalidad de nuestra humanidad, cuando abrazamos tanto la luz como la sombra de nuestro ser, nos damos el permiso de ser verdaderamente libres. A medida que avanzamos en este proceso de soltar y sanar, descubrimos que el verdadero regalo está en lo que aprendemos de nosotros mismos. Al permitirnos vivir el dolor, abrazarlo sin juzgarlo, encontramos el espacio necesario para crecer. Este crecimiento no se trata de evitar la tristeza o el sufrimiento, sino de permitirnos sentirlos y desde ahí transformarlos en sabiduría. Cada momento de dolor nos ofrece una lección que, si la tomamos con apertura, puede llevarnos a una versión más fuerte, más auténtica y más plena de nosotros mismos. Jung nos enseña que el camino hacia la individuación no es un camino fácil, pero es el único que nos lleva a la verdadera libertad. La libertad de ser quienes realmente somos, sin las máscaras que hemos usado para encajar en las expectativas de los demás. Al soltar lo que ya no nos sirve, al enfrentar nuestra sombra y reconocerla, no solo nos liberamos de lo que nos retiene, sino que nos alineamos con nuestra verdadera esencia. Este proceso es un acto de valentía, de amor propio y de confianza, en que lo que está por venir será mucho más grande y mejor que lo que dejamos atrás. Es probable que ahora te sientas más empoderado para dar ese siguiente paso, para abrazar la incertidumbre que viene con soltar, sabiendo que en ese espacio de vacío y dolor es donde reside la oportunidad de renacer. Este viaje no es solo para ti, es un viaje que, cuando lo compartes, tiene el poder de inspirar a otros a hacer lo mismo. Al liberarte del pasado, al transformar el dolor en crecimiento, no solo sanas tú, sino que también puedes ayudar a sanar a aquellos que están a tu alrededor. Cada persona que se atreve a caminar este camino de autenticidad se convierte en un faro de luz para aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que este es el momento de empezar a soltar, de sanar y de transformar tu vida, te invito a unirte a nuestra comunidad. Aquí, juntos, podemos apoyarnos en este viaje hacia la autenticidad y el crecimiento. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje, con alguien que esté buscando la fortaleza para dejar ir lo que ya no le sirve. Déjame tus comentarios aquí abajo. Cuéntame cómo estás enfrentando el dolor de soltar o qué parte de este contenido tocó tu corazón. Al compartir tu experiencia, no solo inspiras a otros, sino que también creas un espacio para que más personas encuentren las respuestas que necesitan. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos, llenos de herramientas y reflexiones que te acompañarán en tu camino hacia el autoconocimiento y la transformación.
Juntos podemos crear una comunidad en la que la sanación y el crecimiento sean los pilares. Cada vez que compartes, interactúas o comentas, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Así que, ¿te atreves a comenzar este viaje hacia la autenticidad? El momento es ahora y la transformación comienza contigo. Gracias por estar aquí, por ser parte de este camino. Te espero en el próximo video, porque la sanación y el crecimiento nunca se detienen.